Ahora sí. Todo lo que es para nosotros fin de año o lo que pienso de fin de año, me hace hoy en día todo lo que Cristo es la verdad presente y nos permite proyectar porque estamos viviendo en una vida que vive, que camina, que respira, que crece y nosotros decidimos edificar sobre la vida. Entonces es imposible cuando uno edifica sobre la vida no pensar en lo que va a ocurrir. En dónde estamos yendo, en cómo estamos caminando, en qué vamos, a dónde nos está dirigiendo Dios, dónde el Espíritu, el viento del Espíritu está soplando y cómo nos está llevando hacia la meta que es Cristo, pero hay que entender cómo nos está llevando, cómo nos está haciendo caminar por esos caminos. Y es algo que venimos orando hace ya meses acerca del 2025. Venimos pensándolo, venimos charlándolo, Dios nos viene triturando al hombre exterior nuestro y nos viene llevando hacia un lugar que nos limita a nivel humano. Y quiero compartirles esto como la carga en la cual yo lo veo el 2025 en nosotros y como cuerpo, cómo lo vemos como iglesia, cómo lo vemos entre nosotros los hermanos. Así que no lo vean como un mensaje de domingo, sino lo que yo estoy entendiendo del Espíritu que Dios nos está guiando y que creo que Dios le está hablando a todo el cuerpo. El mundo se crea mediante la palabra. Cristo es la palabra encarnada. Entonces la palabra tiene un poder enorme. La palabra tiene un poder enorme para edificar y tiene un poder enorme hasta para enfermar. Todo lo que vos decís, todo lo que callás, todo tiene un poder. La palabra tiene poder, por eso sos vos con la palabra expresada, sos vos con la palabra encarnada, lo que determina si el momento que vos estás viviendo es una herida de muerte o es una herida de vida. Si todo lo que este mundo te hizo durante este año, vos lo vas a determinar para vida en Cristo o lo vas a determinar para muerte en este mundo caído y en este sistema caído. Nosotros somos lo que determinamos con nuestras palabras. Nosotros con nuestras palabras somos lo que determinamos y como dijo Yamil el domingo, José diciendo, ustedes no me trajeron acá, el mundo no me trajo acá, mis hermanos no me trajeron acá, Dios para preservar la vida me trajo acá. Entonces nosotros tenemos que redefinir si lo que nos ocurre a nosotros es para preservar la vida, si son heridas de vida en Cristo o son muerte. Nosotros vamos a seguir siendo guiados por los problemas o vamos a ser guiados por el Espíritu. Entonces, ahí vamos entendiendo nosotros que Dios ya hizo su parte. Nosotros ponemos play acá en las cámaras, en las computadoras y confiamos en que de repente la transmisión salió. Yo arranqué a hablar sin fijarme si la transmisión salió o no salió. Simplemente la prendemos, sale y arrancamos a hablar. Y nosotros confiamos sin verlo. Empezamos a accionar, pero nosotros esto no lo vemos en el ámbito espiritual. Nosotros no nos manejamos con la misma templanza, no nos manejamos con la misma confianza que la que nosotros nos manejamos con el Wi-Fi, con la televisión, con el sistema, con los semáforos. Nosotros no sabemos si los semáforos están sincronizados, pero nosotros vemos el verde y salimos sin mirar los costados. Ahora, hay algo más que en nosotros, hay algo más que lo que nosotros percibimos en nuestros 5 sentidos. Hay algo más de lo que nosotros podemos percibir en lo emocional o en lo racional. Hay un espíritu en nuestro interior que es superior a todas esas cosas. Hay un reino espiritual establecido en nuestro interior que es superior a todas las cosas, que nos repite todos los días que Dios ya hizo su parte. Dios hizo su parte en nosotros y Dios hizo su parte para con la humanidad. Ahora, nosotros no somos conscientes de lo espiritual adecuadamente. No somos conscientes de lo espiritual adecuadamente. Sí somos conscientes de lo tecnológico, sí somos conscientes de los semáforos, pero no somos conscientes de lo espiritual. Y eso es lo que nos genera a nosotros una vida cristiana, una vida religiosa, una vida evangélica totalmente inestable. Nosotros nos manejamos por lo que nos ocurre y no por lo que Dios dijo. Dios habló. Dios habló y se estableció lo que Dios habló, pero nosotros nos manejamos por lo que nos ocurre en este mundo. Entonces, no entender esto con claridad, lleva a que en el cuerpo de Cristo haya distorsiones.
nosotros nos manejamos con distorsiones y nosotros necesitamos vivir con la perspectiva de que Dios ya hizo su parte. Él proporcionó todo lo que necesitamos. No se trata de hacer que Dios actúe en nuestra vida. La cuestión es encaminarnos en unidad juntamente con Él crucificado, juntamente con Él resucitado, para entender que Dios ya nos proporcionó, que Dios ya hizo su parte. Entonces, nosotros vamos a tener un tiempo en el cual vamos a tener que avanzar creyendo que las cosas suceden y las cosas que sucedieron capaz no las puedes ver, no las puedes oír, no las puedes probar, no las puedes oler, no las puedes sentir, pero Dios dijo que ocurrieron. Es superior a nuestros sentidos. Entonces, creerle a Dios es mi fe. Y este versículo que voy a leer ahora, que es Hebreos 11, a partir del versículo 8, es el versículo que nos va a guiar en estos minutos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido, lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ese versículo es tremendo. Habla de un sentido de identidad, ¿no? Porque si nosotros no entendemos a dónde pertenecemos, vamos a volver del lugar donde salimos. Es muy importante ir desenmascarando todos los principios que se están desarmando, que el autor de Hebreos está desarmando en este momento. Pero anhelaban una mejor, dice. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoseles dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Si le puedo pedir un shot de agua, nada más. Un shot, sí, es chiquitito. Un shot, claro, no un alfajor de manino, por favor. Hebreos no busca redefinir técnicamente la fe. Él no está explicando la fe para que nosotros entendamos en un concepto teológico o doctrinal. Él está haciendo una exposición de la vivencia de la fe. Él empieza a darnos una revelación de cómo la fe en Cristo es una sustancia mayor a lo que los antiguos habían vivido. Ellos dicen que fue inspirados en la fe los antiguos. Ellos fueron inspirados. Nosotros nos inspiramos en la fe que los antiguos tuvieron. Pero nosotros en Cristo, dice las Escrituras, ustedes en Cristo podemos administrar cosas mejores y podemos administrar cosas mayores. Dice, ellos lo lograron creyendo. Porque la razón por la cual ellos creyeron era que había una palabra instructiva a la cual, donde ellos tenían que ir. Y eso los mantuvo a ellos con una convicción. Había una convicción porque había una palabra instructiva. Gracias, Celi. En el cual Dios en ese tiempo les dio esa palabra como palabra guía.
Entonces empieza a decir que la fe es el ingrediente de donde yo me apoyo según lo que Dios dijo. Entonces el capítulo 1 dice y habla que la fe es un presente activo y es un presente continuo. Y empieza a definir la fe. Nosotros definimos hoy a la luz del nuevo pacto que la fe es Cristo. Cristo mismo es la fe. Por Cristo Abraham dejó su tierra y su parentela. Por Cristo José, por Cristo por Cristo aquel. Todo fue por Cristo, porque Cristo es la esencia de la fe, es la sustancia de la fe. Entonces dice, la fe es. Dice que la fe es la realidad misma de las cosas. En el momento justo que Dios habló. La fe es la realidad de las cosas en el momento justo en el cual Dios habló. Dios cuando da una palabra en ese instante, las cosas son. Cuando Dios habla, las cosas fueron hechas. Nosotros tardamos más en oír que Dios en hacer lo que Él dice. Porque cuando Dios lo hace, lo dice, se hace. La palabra de Dios se establece en un hecho y no en un dicho. La palabra de Dios se establece en un hecho y no en un dicho. Porque la fe en el instante es lo que se convirtió en una realidad en nosotros. La fe de lo que habló Dios es lo que lo convierte en realidad. Y eso es la sustancia, eso es Cristo, esa es la certeza, esa es la convicción de lo que no se ve, pero yo tengo certeza de que existe y que Dios lo habló y que ahora es mi realidad. La fe te permite entender lo que Dios dijo. Vos crees que así es. Y así yo tengo la certeza de que así está cumplido, de que así está consumado, no porque es un dicho, sino porque es un hecho en Cristo Jesús. Ahora, nadie puede tener convicción en lo que no entiende y nadie puede tener convicción en lo que no conoce. Nadie puede tener convicción en algo que no conoce. La certeza, dice las Escrituras, genera el fundamento en lo cual nosotros nos establecemos. Dice el verso 3, dice, por la fe podemos entender, porque el entender está basado en el conocimiento. Significa que la fe entiende. La fe no es ciega, la fe es sabia. No estamos hablando de un positivismo, estamos hablando de una sustancia de la persona del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la fe que ignora te esclaviza. Si vos tenés fe en algo que no conocés, te volvés un esclavo. La fe que ignora te esclaviza, pero la fe que entiende te direcciona. Aunque no lo veas, aunque no conozcas, aunque no entiendas dónde estás yendo, vos sabés en quién he creído, yo sé quién me llamó, yo sé quién habló. Yo sé quién es Dios, yo sé qué es lo que dice Dios, yo sé cuál es la sustancia de Dios. Entonces no estoy esclavizado a esa fe, sino que estoy direccionado conforme a esa fe. Entonces la fe que es sabia, la fe que conoce, la fe que entiende, pone una perspectiva diferente en nosotros, en las circunstancias que nos ocurren. De repente nuestras circunstancias, nuestros problemas empiezan a tener otra perspectiva. Porque si vos no te ves completo hoy, no te vas a ver completo en el mañana que vos deseás. Vos no te ves consumado en ninguna de tus áreas. Capaz vos te ves consumado simplemente en algunas áreas. Vos decís, no, yo necesito tener mejor sueldo, necesito tener mejor sueldo porque no está bien. Te sentís insatisfecho. Si no podés expresar el consumado en el sueldo que tenés hoy, nunca vas a poder expresar el consumado en el sueldo que vas a tener mañana, el que estás deseando. Si vos no expresás el consumado, no te expresás satisfecho en el consumado, en tu soltería, no vas a poder expresarte con gozo en el consumado en tu matrimonio. No vas a poder expresar un gozo en el consumado en un ministerio en el cual hoy capaz entendés que no es tu administración o no es tu gestión dentro del cuerpo. ¿Cómo lo vas a hacer cuando Dios te lleve a otra área del cuerpo? Entonces, en lo poco hemos sido puestos, pero no estamos siendo fieles porque no expresamos el consumado. ¿Por qué? Porque tenemos una fe ciega y te está esclavizando. No podés expresar el consumado porque no conoces en quién crees.
No estamos hablando de conocer los finales de las circunstancias, porque no estamos atados a las circunstancias, estamos atados a la voluntad del Padre. Es diferente. Entonces, en Gálatas dice que vivimos en la fe del Hijo. Ustedes, dice Gálatas, viven en la fe del Hijo de Dios. El justo vivirá por fe, porque la fe en Cristo yo soy salvo, porque por la fe de Cristo camino en salvación. Y como camino en salvación entiendo, y como entiendo, manifiesto. Y digo, esto ya fue dicho, y si fue dicho por Dios, ya está hecho. Y está en la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra de Dios. Él es el verbo. Hebreos propone que la fe en el nuevo pacto es mayor y es más efectiva que los antiguos, porque ellos esperaban lo prometido. Ahora nosotros recibimos lo cumplido. Nosotros somos gente en fe en lo que ya se cumplió. Dice, ustedes administran cosas mayores. Ustedes caminan desde un cumplimiento. ¿Me están siguiendo? La fe consumada y establecida es por la obra de Jesucristo. Nada más. Consumado es, dijo. ¿Qué significa el consumado es? El tetelestai dice, lo dicho por Dios se cumplió. El consumado es lo que Dios dijo que iba a ocurrir, ocurrió. Y a partir de ahora todos caminan en esta certeza que Dios vino a morir por nosotros y que nosotros estábamos juntamente con Él en esa cruz. Consumado es. Y esa es nuestra fe, que no nos esclaviza, sino que nos está liberando porque nosotros no confiamos en salir de las circunstancias. No confiamos en salir bendecidos de las circunstancias, confiamos en la obra de Jesucristo. Es diferente, nos cambia la perspectiva porque caminamos en la certeza de lo que sí es. Ahora, la fe nos une en una forma consustancial con el verbo, con la palabra. Nosotros somos una consustancia. Nosotros somos sustancia de Dios y Dios nos da la certeza de que aún viviendo estas realidades limitadas en nuestra carne, yo vivo la fe del Hijo de Dios. Aunque las circunstancias son la de esta carne limitada, mi fe no es la de esta carne, es la del Hijo de Dios. Abraham, el padre de la fe, empieza a explicarnos la diferencia entre creer a Dios y creer en Dios. Dice que Abraham, las Escrituras dice, y Abraham le creyó a Dios. Y es muy diferente. Nosotros estamos rodeados de gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Entonces, en Hebreos 11, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, escucha, si lo pueden poner acá, y salió sin saber a dónde iba. Está hablando de una fe que no es que es ciega, es sabia, porque él sabe a quién le está creyendo. Él sabe quién lo está llamando, porque él le creyó a Dios. Lo conoció a él. Y dice, yo te creo aunque no sé a dónde me estás llevando. Yo te creo aunque no tenga las respuestas. Y dice, salió para obedecer. ¿Qué significa? La fe en Cristo, la fe del Hijo de Dios, obedece. La fe en Cristo es una acción que emprendemos en obediencia a Dios, aunque no sepamos la respuesta de lo que va a ocurrir. Pero nosotros caminamos conforme a la fe que tenemos porque lo conocemos a Él. Conocemos a nuestro Padre. No es un simple entendimiento de las cosas, la fe. Mucho menos es un sentimiento ni un positivismo absurdo, sino una obediencia convencida de que si Dios lo dijo es porque ya fue hecho. Ya fue hecho. Para obedecer, nosotros vamos a tener que empezar a tomar acciones en contra de nuestros propios deseos. Va a haber un atentado en contra de nuestros propios deseos porque hay que salir de nuestra tierra y de nuestra parentela. Está hablando de que estamos con ligaduras almáticas. Este nuevo tiempo, Abraham, ocurrió para nosotros. Todo esto ocurrió para que lo veamos en la luz del Evangelio, en la luz de Cristo. Abraham ocurrió para nosotros. Dice que a Abraham le tocó romper con ligaduras almáticas. Él salió para obedecer. Y yo lo puedo predicar desde este escenario y parece fácil romper una ligadura almática, pero no es fácil, es demasiado difícil. Es demasiado difícil. Dice que salió de su tierra y su parentela. Pero él se lleva a su sobrino, se lleva a Lot.
sea, se llevó a su parentela con él. Dijo, yo salgo del lugar donde Dios me está sacando, pero me llevo del lugar donde Dios me está sacando, lo llevo conmigo. Y el Espíritu empieza a hacernos identificar todo lo que sacamos de Egipto y nos lo traemos en los bolsillos. Y Dios te está diciendo, vos te lo estás trayendo con Él. Avanzaste, caminaste, te congregás, pero seguís teniendo a Egipto dentro tuyo. Hermanos, salió sin saber dónde tenía que ir, pero salió para obedecer. Porque para salir hay que dejar. Para avanzar, hermanos, en este tiempo hay que dejarnos a nosotros mismos, hay que dejar algo. Como dice Juli, que siempre me quedó marcado, para abrazar a la verdad tenés que soltar la mentira. Es imposible hacer las dos cosas. Abraham, siempre que recibió la palabra de Dios, él no negoció. Él dice que se levantó temprano y salió. Pero nuestra alma, nuestra carne, emprende siempre una lucha. Él sale obedeciendo, como decíamos recién, pero se lleva con él a su sobrino. Y nosotros empezamos a pensar en todas las cosas que Dios nos va sacando de este mundo, pero nosotros la tenemos en nuestra forma de congregar, en nuestra forma de hacer ministerio, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de convivir con la familia, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de decidir. Nos estamos trayendo a Lot, nos estamos trayendo gente que Dios nos está diciendo, tenías que salir de ahí. Y vas a tener que romper ligaduras almáticas. Hay amistades que no van a poder ser porque son parte de lo que tenés que dejar. Hay hábitos que vas a tener que dejarlos porque son parte de lo que Dios te mandó a dejar, porque Dios te mandó a dejar todo lo que lo saca de su trono. Todo lo que compite con su trono. Entonces, Abraham no tenía ruta. No tenía ruta Abraham, pero él estaba fijado un camino. Un camino ¿hacia dónde? Al lugar que Dios le dijo. Pero él en un momento se desvía a Egipto y sale de la ruta. Y él siente el llamado de Dios a recuperar la dirección que Dios le trajo para su vida. Pero él en un momento descendió a Egipto. Él bajó a Egipto, volvió a Egipto por comida humana. Y Abraham dice, la fe sigue el camino. Y el camino es el camino que Dios marcó. No lo que la mente humana imagina. Porque él imaginó que Egipto era un mejor lugar. Y Dios le dijo, no, volvé al lugar donde yo te marqué. Volvé a la ruta que yo te llevé. Volvé a caminar con la gente que yo te dije que camines. El camino de Dios no es lo que la mente imagina. El hombre piensa que existen caminos rectos y que son mejores que lo de Dios, pero son caminos de muerte. Son caminos de esclavitud. Son caminos que Dios... Empezamos a entender que la fe te prepara un camino que capaz Dios te lo declara a vos como un camino desconocido. Pero son seguros porque son caminos de vida, porque Cristo es el camino. Dios nos está llevando a caminar sobre su Hijo y empezar a conocerlo, a poder expresarlo, a poder avanzar. La fe no te hace preguntar a dónde vamos. La fe no pregunta a dónde vamos. La fe camina en obediencia, creyendo que Dios abre caminos en desiertos y que Dios abre ríos en soledad. La fe te hace caminar porque nos hace expresar el fruto, esa fuente de agua viva que tenemos dentro. Pero tenemos que aprender a dejar nuestra tierra, nuestra parentela. Tenemos que empezar a dejar las almas, todos los ligamentos almáticos que nosotros tenemos son ligaduras que no nos permiten avanzar. Y a veces tienen figuras buenas. Pero nosotros estamos identificando qué es lo bueno y qué es lo mejor, qué es lo eterno, qué es lo que Dios preparó para nosotros. Cristo dice que es el precursor de nuestra fe, dice Hebreos. Y la palabra precursor significa en el original el que marca el camino, el que abrió el camino, el que marca un sendero. El que donde no había camino, Él lo abrió. Él hizo un camino donde no había camino. Eso es lo que está diciendo el pasaje original. Y Abraham lo hizo sin saber a dónde iba, pero esa fe lo condujo a Cristo. Cristo dio su vida, porque Cristo es el autor, Cristo es el consumador de la fe, es nuestro precursor, el que nos abrió el camino donde no teníamos camino. Y dice las Escrituras que Él lo abrió, que Él pagó el peaje.
Y nos hizo caminar por caminos que nosotros nunca imaginábamos, porque para nosotros no existía ese camino, era imposible llegar a Dios. Por eso dice las Escrituras, dice, y entonces ustedes pueden llegar con confianza al lugar seguro. ¿Cuál es el lugar seguro que está diciendo el autor? El trono de la gracia. La fe te conduce a un lugar seguro. ¿Cuál es? Al trono de la gracia. Ustedes ya saben a dónde los está llevando. Creerle a Dios aunque no sepamos cómo. Sara dio a luz aun cuando no podía. Empezamos a desprendernos de la necesidad de depender de nuestras habilidades humanas. Y nosotros empezamos a abrazarnos de las posibilidades divinas. Dice Colosenses 1:29, dice, la potencia que habita dentro de mí. No es un poder que desciende, es un poder que se libera. Y lo que nosotros vivimos es un poder que se libera. Pero hay un llamado en la fe, que es no vuelvas a Egipto. Hechos 7:37 dice, este es el mismo Moisés que le dijo a los israelitas, Dios les levantará un profeta como yo entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le habla en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones se volvieron a Egipto. Estamos hablando del enemigo de la fe, el enemigo de la obra de la gracia, el enemigo de nuestras vidas que es lo que pasó con Moisés, lo que Pablo le estaba explicando a estos hermanos, ahora es vigente entre nosotros. Años después, vos podés tener tu cuerpo en este lugar, vos podés tener tus ojos mirándome, pero tu corazón hoy está en Egipto. Vos podés venir todos los domingos hasta este lugar, pero tu corazón se vuelve a Egipto. Es urgente en nosotros, con importancia, entender a qué dirección estamos yendo. Si estamos caminando en este camino del precursor de la fe que estuvimos hablando hasta recién, o si me estoy volviendo a Egipto. Porque Abraham en un momento en el camino, él dijo, para mí es mejor acá porque puedo parar a comer en Egipto. Para mí es mejor. Y Dios le empezó a decir, no tenés que volver a Egipto. Por eso Isaac no vuelve a Egipto, porque Isaac es la expresión de la gracia. Isaac es la expresión de Cristo, él no bajó a Egipto. Él no bajó al sistema. Egipto es la representación del sistema de este mundo. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿A qué le dedicas más tiempo en el camino? Cuando corres en circunstancias difíciles, ¿a dónde corres? ¿Corres a Dios o corres a Egipto? El Señor te dice, dame tu corazón, porque de Él mana la vida. Dios no quiere tu billetera, Dios no quiere tu auto, sino que tiene tu corazón. Y si tiene tu corazón, tiene todo lo demás. No le interesa, es el orden de las cosas. Ahí está el tesoro. ¿Qué significa que tu corazón se vuelva a Egipto? Egipto es el mundo, es lo que el sistema te puede ofrecer, es el cosmos, es un sistema que sustituye a Dios y lo saca del centro de tu vida. Porque el sistema te da sustento, el sistema te da protección, el sistema te da entretenimiento. Abraham descendió a Egipto por comida, porque Egipto es un sistema que te seduce y te esclaviza. Te esclaviza. El faraón, el príncipe de este mundo, ¿no? Y el príncipe de Egipto. Dice, hay un comentario de un teólogo que dice que tuvo más éxito con los judíos, los látigos de faraón, que Dios con sus milagros. Porque Egipto te seduce. Vos podés hablar de la bondad de Dios, de lo que Dios hizo en tu vida, de lo que Dios liberó. Dios sanó gente en tu familia, Dios restauró matrimonio, hizo un montón de cosas, pero de repente cuando los problemas vienen, vos corres a Egipto. ¿Qué nos sedujo más? No somos muy diferentes. Porque tiene un arma seductora. Vos podés ser salvo y creyente, pero podés ser mundano en tu forma de pensar. ¿Dónde corres cuando tenés un problema? En el último mensaje, cuando les conté la experiencia de Watchman Nee, a mí me marcó que él decía, yo no puedo hacer que mi vida gire en torno a salir de la cárcel, porque eso es lo que si no va a ser eso lo que me va a gobernar toda la vida.
Mi fe no está puesta en salir de la cárcel, mi fe está puesta en Jesucristo de Nazaret, que eso es un hecho consumado. Yo no sé si voy a salir de esta cárcel, pero yo sí sé que Jesús resucitó entre los muertos y yo fui levantado juntamente con Él. Estoy sentado en lugares celestiales. ¿Por qué? Cambia nuestra perspectiva sobre los problemas, hermanos. Cambia la perspectiva. Abraham y Jacob descendieron a Egipto, pero Isaac no. Génesis 1:26 dice, después hubo hambre en la tierra y además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec y se le apareció Jehová y les dijo, no desciendan a Egipto. No regreses a Egipto. Yo te voy a decir en qué tierra tienes que estar. Yo te voy a decir en qué tierra te vas a establecer. Y dice que salieron de Egipto el pueblo de Dios y Dios los llevó por el camino más largo. Todo por el Mar Rojo, y aunque Él lo pudo haber llevado por lugares más cortos, Dios podría haber hecho así y los hecho aparecer donde los quería hacer aparecer. Hay una causa muy poderosa en Éxodo 13:17 del por qué Dios no lo llevó de la manera más corta y más fácil. A ver si lo pueden poner en la pantalla. Éxodo 13:17. ¿Saben por qué no fue? Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, ¿y qué? Y se vuelve a Egipto. Hay un mandato, no podemos volver a Egipto. Dios conoce tu corazón y te asegura en ponerte en una situación absolutamente dependiente de Él. ¿Para qué? Para que no vuelvas a Egipto. Para que no puedas pensar en el camino, ¿dónde puedo bajar a comer a Egipto? ¿Dónde puedo ir a buscar seguridad? ¿A dónde puedo ir a buscar entretenimiento? Porque esa ya no es la fe en el Hijo de Dios. Esa es nuestra fe. Aguárdenme un segundito. La pregunta, hermanos, miren, Oseas 11, ya para terminar. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, dice. Ahí cambia la rueda. No, porque está hablando de Jesús, pero dice que lo llamó de Egipto. Cuando Herodes quería matar a los bebés, el ángel le dice a María y a José que vayan ¿a dónde? A Egipto. Moisés era un tipo de Cristo. Él fue criado por la hija del faraón y salió de Egipto, ¿para qué? Para libertar a su pueblo. Ahora el verdadero Moisés, el verdadero libertador, salió de ahí para cerrar el ciclo del verdadero éxodo, que éramos nosotros, saliendo de nosotros mismos, de la esclavitud de la muerte. No de un país, no de un gobernador, ni de un político, de ninguna circunstancia de este mundo, sino de las ataduras de esta muerte. Jesús rompió el ciclo y fue enviado para romper ese ciclo. Isaías 30 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan ¿para qué? Para descender a Egipto. La pregunta es, hermanos, ¿a dónde estamos corriendo? ¿A dónde vamos a correr en el 2025? Como cuerpo, como iglesia, vamos a correr a través del éxito, vamos a correr a través de los frutos del Espíritu en nosotros, ese Cristo revelado, formándonos a la imagen de Él. ¿Cuál es el camino que estamos caminando y cuál es el camino que vamos a transitar en el tiempo que nos queda? ¿Cuál es la iglesia que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a los que nos siguen, a los hermanos que están por venir? ¿Cuál es el fundamento que estamos dejando? Y nosotros empezamos a darnos cuenta, dice que el pueblo de Dios cuando se arrepiente le dice a Moisés, vamos a empezar a buscar capitanes, gente forzuda, gente que sepa pelear y que nos guíen de vuelta a Egipto. Y nosotros asignamos esas cosas entre nosotros. Dentro nuestro asignás cosas que de repente decís, bueno, si yo tengo que volver a Egipto, esto me lo asegura. Porque mirá, hace poco escuché una persona, bueno, capaz lo está escuchando, que me decía, yo no escuchaba Kiosco, me dice, porque yo estaba como en la batalla de las bandas, me dice, ¿viste? Y como estaba en la batalla de las bandas, era como que yo no podía escuchar a Kiosco porque yo era hincha de otras bandas. Entonces, me dice, pero hoy entendí el Evangelio. Y me di cuenta que depende de vos, yo no la quería escuchar porque me hacía tomar mi cruz. Dependía de que yo tenía que tomar mi cruz.
yo tenía que tomar mi cruz. Me dice, y yo le escapé al evangelio toda mi vida. Le escapé a la cruz toda mi vida y ahora lo veo como Dios me fue enviando señales de la cruz de Cristo todo el tiempo. Pero el tipo se estaba armando capitanes para volver a Egipto todo el tiempo. No una batalla de bandas, la banda que más me gusta, cómo afina una, cómo afina la otra. Capitanes, vos de repente lo podés ver. Hay hermanos entre nosotros que prefieren cada tanto para alivianar un poco los golpes algunos mensajes de gente que te vende un mañana mejor. De repente hay algunos que empiezan a buscar todo lo que es motivacional sacando a Cristo. ¿Por qué? Porque te aliviana un poco la semana, porque es como un speed, ¿no? Es como que decís, necesito levantar un poquito después de escuchar a los pastores. Pero nos damos cuenta que los golpes que tenemos son operaciones que son para salud. Nosotros tenemos que determinar las heridas que tenemos. ¿Son de muerte o son para vida, hermanos? Porque la fe que tenemos no es salir de este mundo. La fe que tenemos es en Cristo. Es en Cristo, hermanos, somos completos en Él. Somos completos en Él. El mundo fue crucificado en Cristo y fue crucificado en nosotros. Y podemos decir que Cristo es todo suficiente para suplirnos en el desierto. La pregunta es, no es qué tengo que hacer para entenderme en Cristo fuera de Egipto. La pregunta es qué tengo que dejar de mí. ¿Qué me estoy llevando en el camino de Egipto? ¿Qué cosas me guardé en el bolsillo que son de Egipto, que son de mi tierra y de mi parentela, pero igualmente las tengo acá? Y hay parte, o sea, me fui de Egipto, pero me lo traje conmigo. La pregunta es, ¿qué tengo que dejar de hacer? La pregunta es, ¿qué tengo que dejar de ser? La pregunta es, ¿cómo me aquieto para poder contemplar esta realidad? Hermanos, ahí está nuestro gozo, en esta carrera. No en aquietar ¿viste? Porque nosotros después decimos, listo, cancelo todas mis amistades, dejo la facultad, dejo el trabajo, dejo a mi esposa, dejo todo para aquietar. No. Dios te está diciendo, aquietate a vos mismo. Aquietate a vos mismo. Vos te tenés que aquietar, porque Él es primero. Él es primero. Hermanos, cuando el constructor empieza a analizar para hacer la construcción, las Escrituras no dicen que fue a buscar recursos afuera para poder pagar esa construcción. Dice que Él puso todo lo que Él tenía. Cuando el hombre tuvo que pagar el campo, que había un tesoro adentro, no dice que fue a invertir en la bolsa para generar dinero sin trabajar y poder comprar ese campo. Él dijo que vendió todo lo que Él tenía. No salgas a buscar cosas para poder establecerte en el reino de los cielos. Tenés que morir a vos mismo, tenés que dejarte por completo. Ese es el éxodo que Dios nos llamó y esa es la posibilidad que Dios nos permitió enviando a Jesús a Egipto para salir de ahí y liberarnos para siempre. Como fue con María, la palabra fue escuchada. Y como fue escuchada, fue arraigada en su corazón. Y como fue arraigada en su corazón, ¿qué ocurrió? La vida del Hijo nació en ella. Y ella fue pasando de ciudad en ciudad. Fue pasando de situación en situación. ¿Para qué? Para que nazca. Y después ella lo crió. No solamente lo crió, sino que lo acompañó. No solamente lo acompañó, sino que estuvo en sus principios del ministerio. Y después fue hasta la cruz. Hermanos, el proceso nuestro comienza con escuchar la palabra encarnada y que haga raíz en nosotros para que esa vida se forme. La fe la tenemos en lo que sabemos que Dios habló y no es un dicho, es un hecho en nosotros, es un consumado, es. Hasta acá llegamos, hermanos, por hoy. Vamos a... No sé si hay algún anuncio especial para este domingo, me parece que no. No se bautiza nadie, no se casa nadie, no se presenta nadie. Ya hace calor, ¿no? No se prendieron los aires. Bueno, Señor, te pido un aire de refrigerio. Mirá, ahora no lo prendan, ya está. Están los hermanos acá en internet. Vamos a orar, vamos a orar, también vamos a orar por las ofrendas y después tenemos un tiempo para comer chipá,
para tomar café, para tomar mate, para charlar entre nosotros. Van a aprender los aires, así nos agarra un fresquito lindo. Nos vamos a mojar la cabeza en los baños, algo hacemos. Pero nada, hermanos, esta es la dirección que Dios nos está llevando, esta es la dirección en la cual nosotros entendemos, no porque lo esté diciendo la pastoral o no porque lo estemos pensando como una moda, sino porque Dios lo dijo, y si Dios lo dijo es un hecho consumado en nosotros. No estamos caminando sobre el pensamiento de real, estamos caminando sobre Cristo, que es el camino, y nada de eso nos va a atropellar. Cierren sus ojos conmigo. Padre eterno, te amamos. Y estamos absolutamente enamorados, Padre, enamorados de la certeza que existe en el Hijo de Dios. Padre, hay certeza en que en el caminar, Padre, abrazamos la voluntad de tu Hijo. Padre, aunque no conozcamos el final de las circunstancias humanas y limitadas, físicas, conocemos quién nos llamó a su reino de la luz. Padre, conocemos quién es nuestro Padre, conocemos quién nos espera en la puerta, con brazos de amor, con ropas nuevas, con comida en la mesa. Padre, renová nuestra mente. Padre, nosotros renovamos nuestro compromiso con tomar nuestra cruz, renovamos nuestro compromiso con la verdad, renovamos nuestro compromiso con el crecimiento del Espíritu, del Cristo en nosotros, de la guía del Espíritu en nosotros como iglesia, Padre. Con el prójimo, con el hermano más pequeño, con la honra, Padre, en el nombre santo y eterno de Jesús. Gracias por este 2024. Gracias por la vida que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por los hermanos, por la extensión que pudimos tener, pero no humana, sino en Cristo, una madurez cimentada en la fe del Hijo de Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias también por las ofrendas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Estamos totalmente satisfechos con nuestra situación. Creemos en el consumado es, en el nombre santo y eterno de Jesús. Amén. Van a estar pasando los hermanos. Mientras tanto, quiero comentarles eso. A las 8 toca kiosco puntual. Así que si pueden estar a las 7 abren puertas. Si lo que quieren conseguir un buen lugar, se pueden ir a las 7, ya pueden entrar tranquilos, se pueden ir arriba o se pueden ir a un costadito. Lo que quieran. Si llegan mucho más tarde, lo van a ver desde el McDonald's de enfrente. Así que, bueno, despedimos ¿ya se fueron los hermanos? Despedimos a los hermanos del mundo entero, ¿sí?